Transmite LR11. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Servicio Público de Radiodifusión. El ADN podría describirse como una compleja cadena de macrocélulas que están entretejidas de manera doble a través de puentes de hidrógeno. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, por medio de un método científico. ADN Ciencia es un programa de radio que intenta entretejer los esfuerzos que hacen los investigadores y las investigadoras de nuestro sistema científico con las necesidades de la comunidad. Aquí comienza ADN Ciencia. Y muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este ADN Ciencia que recorre institutos, universidades, espacios y centros de investigación para contarles en qué andan nuestros científicos y nuestras científicas. Hacemos este programa aquí desde Radio Universidad Nacional de La Plata, la pionera de las radios universitarias, y también llegamos a otros lugares de nuestro país. Lo hacemos porque el señor Gabriel Di Battista está en la producción general de este programa, porque Liz Valdés está haciendo las redes sociales y Alfredo Tangorra va a leer algunos textos que necesitamos, y porque también Daniel Curveto y otros operadores y operadoras a lo largo y a lo ancho del país ponen el programa al aire. Así que también lo hacemos junto a Gustavo Vázquez, que hoy no está presente, pero también aprovechamos para saludarlo. Como les decía, salimos en muchas emisoras. A esas emisoras las queremos presentar y saludar de este modo. Estamos en el aire de Radio Universidad Nacional de La Plata, Radio U de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCI Radio de la Universidad Nacional de Quilmes, UJU Radio de la Universidad Nacional de Jujuy, Radio Mega en Zapala, Neuquén y Radio Máxima en Gualeguaychú, Entre Ríos. También salimos en la radio de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia. Y llegamos hasta el fin del mundo a través de la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ADN Ciencia, desde la Puna a Tierra del Fuego y de los Andes al mar, comunicando públicamente la ciencia. Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero nosotros preferimos hacer foco en una de ellas para hablar de lo más importante de la semana. Y te lo contamos por la radio. La foto de hoy fue tomada en la ciudad de Bariloche, a las afueras de la sede del centro atómico perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Vecinos y personal del organismo, junto a becarios e investigadores, participan de un abrazo simbólico en contra de la decisión del gobierno de desvincular a 62 trabajadores de la CONEA y alertan sobre la pérdida de soberanía por la desfinanciación del organismo y de proyectos estratégicos como el laboratorio de haces de neutrones y el primer reactor modular pequeño, la Central Argentina de Elementos Modulares, CAREM. Ambos tienen un desarrollo que ronda entre el 60% y 80% y no existen razones técnicas para abandonarlos. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se hizo eco del reclamo a través de un comunicado que expresa: el deterioro de las capacidades humanas e institucionales constituidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación en nuestro país. En el mismo sentido se pronunciaron la Academia Nacional de Ciencias, fundada por Domingo Faustino Sarmiento, y la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, denunciando falta de valorización gubernamental hacia el sector y sosteniendo que la CONEA es una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina y su desarrollo nuclear nos ha posicionado en un selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública. Desde ADN Ciencia
nos sumamos al abrazo y repudiamos el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Investigación, ciencia, extensión. Las universidades generan conocimiento para que vivamos mejor. En ADN Ciencia te lo contamos. Y uno de los conocimientos que siempre despiertan interés es de dónde venimos y cómo ha sido nuestro pasado. Y sobre todo en cuanto a los seres que nos precedieron, y por eso lo hemos invitado hoy a José O'Gorman, que es biólogo, es investigador del CONICET, es de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y es autor de un trabajo científico que está dando que hablar en el ambiente de la paleontología, porque han encontrado un cráneo completo de un reptil marino que vivía en la Patagonia hace más de 600 millones de años. Así que bueno, ¿cómo estás, José? Un gusto que estés aquí en ADN Ciencia. Un gusto, buenas noches. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, qué nos dice este fósil que ustedes encontraron y que, bueno, les completa algunas otras piezas que ya tenían y que iban juntando durante años, porque estos trabajos no son de un día para el otro, pero bueno, esto cerró un círculo. Sí, la verdad que sí. Lo que fue hallado es el cráneo de un plesiosaurio del género Caguanecte, que es un reptil marino que vivió en la misma época que los dinosaurios. No es un dinosaurio, pero convivía con ellos. Y es una especie ya conocida que habitó todo lo que es el norte de Patagonia, parte de Río Negro, norte de Chubut. Y hasta ahora lo único que teníamos eran partes del postcráneo. O sea, teníamos parte del esqueleto, pero no teníamos un cráneo bien preservado. ¿Y qué puede aportar, qué aporta además un cráneo? ¿Qué cosas nos dice de que las otras piezas no terminaban de cerrar? Bueno, en el esqueleto de los vertebrados, imaginemos el esqueleto de un vertebrado, imaginemos el esqueleto inclusive de un ser humano, el cráneo, que es una pieza relativamente pequeña en comparación al total, tiene muchísima información, al punto de que contiene, en términos de los análisis filogenéticos que se pueden hacer, o sea, en términos de análisis que apuntan a dilucidar la historia evolutiva de los organismos, el cráneo suele tener alrededor del 50% o más de la información total. Entonces, no tener un cráneo significa que las hipótesis filogenéticas y otras hipótesis, particularmente las filogenéticas, están sustentadas con, digamos, la mitad de la información. Eso hace que las conclusiones a las que se puedan llegar, bueno, se puedan poner en duda. Teniendo el material craneano, esto se completa bastante, digamos. Claro. Y era un bicho de estos de cuello largo y que podía nadar y andaba afuera también, como hacen los reptiles. Los plesiosaurios, sí, este grupo de plesiosaurios, que es una familia, que es la familia Elasmosauриdae, tenían un cuello largo, el cráneo relativamente pequeño. Estamos hablando de un animal de más o menos 4 metros y el cráneo que encontramos tenía 25 centímetros. Y estaban completamente adaptados a la vida marina, no tenían capacidad de salir fuera del agua. O sea, los miembros, tanto, o sea, las patas, estaban completamente modificadas en forma de aletas. Así que es exactamente lo mismo que les pasa a los cetáceos de hoy. Una ballena, cuando queda varada, no se puede mover. A esto les pasaba lo mismo. No sacaban ni el cuello para comer, nada, ¿no? Probablemente no. O sea, las reconstrucciones biomecánicas del cuello indican que es poco probable que hicieran eso. Claro. José, y esto ustedes lo encontraron en una zona que se llama La Colonia, en la provincia de Chubut. Exactamente, la formación en la que se encontró, la formación es un cuerpo de roca que tiene ciertas características que le hacen diferenciales de otros. Está muy en boga la formación Vaca Muerta, lo mismo, es otra formación. Donde encontramos el material se llama Formación La Colonia, que está en una localidad que se llama La Colonia, las Sierras de La Colonia. Y es una formación muy rica en fósiles que hemos estado prospectando hace más o menos 10 años. Y está arrojando muchas nuevas evidencias, sobre todo el objetivo de
de los sucesivos proyectos que estamos llevando a cabo es ver qué estaba pasando en Patagonia en la última parte de la era de los dinosaurios. Esa es la idea, saber qué estaba pasando en los últimos 2 millones de años. ¿Ellos están ahí porque todo eso era agua? El ambiente de depositación de la formación de la colonia está en duda. Probablemente eso era un estuario, o sea, era un ambiente que se llama marina marginal, donde se te están mezclando cosas que vienen del continente, cosas fluviales y cosas marinas. Entonces tenés una fauna de vertebrados continentales muy abundante, y también tenés cosas acuáticas como los plesiosaurios, tenés una mezcla. Claro, y siempre están en la base de las suposiciones, porque ahí es muy difícil realmente llegar a una certeza. Lo que pasa es que ahí entra en juego la ciencia en su faceta de otra disciplina, ¿no? Siempre está trabajando con otra gente. Entonces, nosotros trabajamos desde el punto de vista de la paleontología de vertebrados, es solamente un aspecto. Después uno va al campo con un geólogo, después va con un geoquímico y así sucesivamente, y se va armando una especie de panorama, ¿no? La hipótesis más corta posible con los datos que se tiene, y parece indicar que la formación de la colonia tiene ese origen, y eso explicaría la mezcla de fauna. De fauna que hay ahí. Exactamente. Claro. Y también hay flora, porque encuentran también algunos fósiles que tienen que ver con cómo eran las plantas y eso. Sí, también en la formación de la colonia tiene un registro palinológico muy importante, o sea, de polen fósil, y algunas plantas acuáticas, pero también muy relacionadas con las plantas que uno podría encontrar, por ejemplo, en una zona de delta, por ejemplo en el delta de Paraná, una cosa así. Nos está hablando de un ambiente, digamos, de islas muy entrecortado, una cosa muy discontinua que en realidad abarcaba todo lo que era el norte de Patagonia, que es una especie de mega archipiélago con ríos que desembocaban allí, una cosa bastante muy diferente a lo que muy diferente a lo que es ahora, claro. Claramente. Claro. Por eso es muy importante, porque todas estas cosas van dando cuenta. Y José, contanos cómo llegan ustedes a trabajar ahí, para que la gente comprenda, digamos, el proceso que lleva, decir, bueno, no es que hoy pasaban por ahí, ay, mirá, encontramos, estábamos cavando y encontramos un cráneo, sino que cómo es el trabajo que hace un paleontólogo para que cuando nos enteramos, cuando es noticia, bueno, porque pasó esto, pero hace 10 años que por ahí vos trabajás ahí, no era noticia. ¿Querés la versión larga o la corta? La larga es más interesante. Si vamos con la larga, tenemos tiempo, este es un programa en el que podemos conversar. Bien. Esto debe haber empezado en la década del 70, cuando una persona estaba arriando ovejas cerca de la naciente del arroyo Mirasol Chico. Esa persona era de apellido Sastre. Un poblador de la zona. Un poblador de la zona, y se termina encontrando con algo que no podía distinguir si era un hueso o una roca. Así empieza la historia. Todo lo que vino después sale de ahí. No me acuerdo exactamente el año, pero tiene que haber sido a fines de los 70. Encuentra algo que no sabe lo que es, se lo lleva a la casa, queda en la casa durante un tiempo. Estamos hablando de la década del 70, ¿no? Pensemos la telecomunicación que había, era todo mucho más complejo. Pasa por allí un geólogo que estaba haciendo la hojas geológicas que se hicieron de todo el territorio argentino. Claro, pensemos que no había internet, que no había es más, no había teléfono, no, había que llamar por operadora. En esa zona era aviso al poblador, escuchaban la radio y se mandaban. Claro. Pasa por ahí Ardolino, el doctor Ardolino, que estaba haciendo las hojas geológicas, creo que eran del Segemar. Y que escribía a mano y después pasaba a máquina. Seguramente, y debe haber andado con una o dos personas más recorriendo Patagonia. Dicho sea de paso, está gran parte de la Argentina mapeada desde el punto de vista geológico. Eso es lo que ha permitido después encontrar las cosas que se han encontrado desde el punto de vista de los recursos. Así se mapeó Neuquén, así se encontró Vaca Muerta y así sucesivamente. Ve ese material y dice, ¿esto dónde lo encontraste? Lo encontré acá. Dice, esto puede ser importante. Y se lo lleva al que fue director de tesis de mi directora de tesis. ¿Sí? O sea, que sería, no sé, como mi abuelo científico, una cosa así. Que Rosendo Pascual, de la Universidad Nacional de La Plata, que le dice, sí, bueno, pero esto es un dinosaurio.
esto lleváselo a el doctor Bonaparte, que trabaja en Buenos Aires. Se lo lleva a Bonaparte lo ve y dice, sí, esto es importante. Y en una de esas campañas que hacía Bonaparte, increíbles, se fue con su equipo, creo que fue el año 83, yo todavía no había nacido, a buscar qué era eso. Encuentran el lugar, se dan cuenta que es un dinosaurio terópodo perfectamente preservado, una cosa que no se había visto jamás, y lo sacan en un solo año, sacan la mitad, lo suben a la camioneta, se van a Capital, lo dejan en Capital, vuelven hasta Chubut, sacan la otra mitad. Una camioneta que andaba porque andaba. Ese material es el logotipo de Carnotaurus sastrei, que es un dinosaurio bastante conocido, tal vez mucha gente lo conoce, y tiene mucha repercusión porque lo han tomado como elemento en los dibujos animados, parece. Claro. Y la persona que lo encontró era apellido Sastre, es una nueva de esa familia. Claro. Bueno, de ahí, a partir de ahí, se dio cuenta que la formación de la colonia tiene un potencial fosilífero importante. Después empezó a ir a la formación de la colonia a buscar mamíferos, Rosendo Pascual, que se ve que se había quedado con la gana de encontrar un mamífero ahí, y siguen trabajando a lo largo de la década del 90, y siguen juntando cosas. Después mi directora me propone empezar a trabajar ahí, que empezamos a trabajar en el año 2011, y desde ahí no paramos, seguimos yendo todas las veces que hemos podido a trabajar. Así que, fíjate la cuando historia. van, por ejemplo, claro, y ustedes, por ejemplo, cuando van y se instalan en el campo, eso queda cerca de Trelew, ¿cómo está? Cuando estamos ahí es un campo, paramos en un galpón de esquila que hay y hacemos carpa y nos quedamos ahí, no sé, 15 días, lo que dure, lo que podamos mantener la campaña. Llevamos agua, comida, porque ahí no hay nada, y bueno, nos quedamos trabajando hasta que se acaban los recursos. Saca los materiales y que los identifican en una bolsita, le ponen algo. Hacemos las excavaciones, digamos, muchas veces son organismos bastante grandes. Se hacen bochones con yeso, se bajan en la montaña arrastrándolos, y bueno. ¿Qué es un bochón con yeso para la gente que no sabe? Para vos es lo más común del mundo, para quien nos está escuchando. Sí, cuando se encuentra un fósil, depende del tamaño, ¿no? Pero estamos hablando de cosas relativamente grandes, el tamaño de una mesa, pongámosle, o el tamaño de una silla, o sea, algo que uno no se puede meter en una bolsita. Se le hace una especie de envoltura de yeso. Se usa yeso y venda, como cuando te hacen un yeso, cuando te quebrás, claro. Exactamente lo mismo. La idea es llevarte una parte del campo, por así decirlo, sí, sin mover nada, al laboratorio. Claro. Y una vez que vos estás en el laboratorio, un laboratorio de preparación de paleontología, que eso se hace en el MEF, en el Museo Paleontológico y Biología. Claro, porque a lo mejor al abrirlo y al estar cuidado en la tierra y después sale al aire, puede perjudicarse el material. Sí, obviamente los fósiles suelen parecer muy resistentes en el campo hasta que los tocas. O sea, claro, uno dice, bueno, no, esto va a estar bien, y nunca está bien. Así que la protección es esencial. Si vos intentás sacar las cosas con técnicas que no son las adecuadas, lo vas a destruir. Y entonces ustedes hacen, por ejemplo, esa bocha de yeso, y eso la van empujando y se la tienen que bajar como puedan. Sí, puede pesar 300 kilos, así que que pueda rodar. Le pones una chapa abajo y la arrastrás. Hasta 10 personas tirando una chapa en medio de la nada durante un día, hasta salir a un camino y subir a una camioneta, y así. Y a lo mejor eso sirve y a lo mejor no sirve. Y a lo mejor eso sirve y a lo mejor no sirve. Claro. O sea, más o menos en el campo uno tiene una percepción de lo que está sacando. Muchas veces los bochones dan sorpresa, para bien o para mal. Sí, hay un componente de suerte, realmente. Claro. Bueno, nos contabas que también no solo trabajan ahí en esta zona, que bueno, que tuvieron este hallazgo muy importante y que fue tan valorado por toda la comunidad científica, sino que además también van a otros puntos del continente que dan un poquito más de trabajo, como la Antártida, ¿no? Sí, estamos trabajando en la Antártida. Equipos del Museo de la Plata están yendo a Antártida a trabajar desde la segunda mitad de la década del 80, más o menos. Sobre todo el archipiélago James Ross, que es el archipiélago donde está la isla Marambio, que es una zona muy rica en fósiles, donde
y ahí entro yo en la historia. Particularmente hay un registro interesante de plesiosaurios. Es más, uno de los plesiosaurios que colectó un equipo del Museo de la Plata, una colecta increíble que empezaron a hacer la excavación en el año 89 y la terminan en el año 2005. Se llama Vegasaurus molly, la especie el ejemplar que colectan, que después se transformó en el holotipo de la especie, que está depositado en el Museo de la Plata. Y esa especie es la especie más relacionada, se llama grupo hermano en términos filogenéticos, pero es la especie más cercanamente emparentada con Caguanectes, que es el que colectamos en Chubut. Claro. O sea, termina siendo, digamos, Como pariente. Termina siendo pero pariente. ¿Con qué características, por ejemplo, en la Antártida? ¿Tenían distintas características o no? No, son bastante parecidos, porque consideremos que son los plesiosaurios, que son reptiles, se cree que eran homeotermos, como nosotros, o sea, son de sangre caliente, llamémosle. Así que esto les permitía vivir en diferentes tipos de ambientes, inclusive en Antártida, que en ese momento, si bien era un poco más cálida que la actual, era bastante fría. Claro. Así que tenían una capacidad para resistir poblar, ahí. sí. Por eso, pero bueno, ahí es más complicado ir a recolectar los huesos de los pleurosaurios. Sí, todo lo que es actividad de paleontología en Antártida es más complicado porque la complicación está dada por la logística, básicamente. Llegar a Antártida es difícil. Argentina tiene una gran ventaja, que es que tenemos una pista funcional en la base Marambio, o sea que hay puentes aéreos entre Río Gallego y Marambio. Ustedes van hasta Río Gallego, desde acá a Río Gallego, y de ahí salen con aviones de la Fuerza Aérea. Exactamente, los círculos de la Fuerza Aérea. Ajá. Que son los que pueden aterrizar en una pista de ripio, que es la que está en Marambio, digamos. No cualquier avión puede aterrizar ahí. Tienen que ser aviones especiales, como los círculos que aterrizan en distintos lugares. Tienen una capacidad de aterrizar en cualquier lado, sí. Son increíbles esos aviones. Y desde allí lo que hacen es, dependiendo de qué es lo que tenemos que hacer ese año, dependiendo del equipo que va, dependiendo de varios factores, nos llevan en helicóptero, en unos helicópteros Bell 212, que es un helicóptero mediano a chico, junto con todas las cosas que vamos a necesitar para armar campamento en cada una de las islas. Y nos quedamos ahí dependiendo del año, pero podemos estar 2 meses. Eso lo hacen en verano. Eso se hace en verano, sí. Enero, febrero. La campaña puede empezar, o sea, generalmente no vamos tantos meses, pero podríamos llegar ahí en noviembre, y los últimos campamentos se repliegan alrededor de marzo. Claro, y va un grupo, después lo reemplaza otro grupo, se van organizando para cubrir, por ejemplo, todo el verano. Generalmente de cada uno de los proyectos va un equipo por verano. Hay proyectos de paleontología, hay proyectos de paleontología de vertebrados, hay otros de paleontología de invertebrados, hay proyectos de glaciología. O sea, la ciencia argentina de Antártida es extremadamente diversa. Pero bueno, más o menos dura eso. Es claro. 1 mes y medio, 2 meses, que durante ese tiempo vos estás en el campamento con otras 3, 4 personas, y bueno, después te van a buscar. Claro, y ahí estás sin nada, sin señal de celular, sin Netflix, sin nada. Y con un poquito de frío. Con un poquito de frío. Hasta este año, sí, estábamos en zona muerta de celular. Este año, por primera vez, ahora tenemos Starlink. Así que por primera vez tuvieron acceso. Por primera vez tuvimos acceso. Ahí cambia completamente la dinámica de trabajo, porque de repente tenés contacto por ejemplo, tenés contacto con tu familia. Claro. Que eso no pasaba. Claro, y eso es fuerte, claro. Sí. Y bueno, ¿y hacen alguna preparación, por ejemplo, esos grupos para decir, bueno, voy a estar 1 mes y medio con estas 4 personas? Generalmente los equipos se arman de manera que la gente, aunque se conozca, ¿no? Eso lo hace el Instituto Antártico. Se hace toda una serie de estudios, cuestiones médicas, para ver si las personas están en condiciones, y se hace una serie de estudios psicológicos para ver si la persona está en condición de estar bien, claro, cómoda. No es cuestión de deprimirse a la semana porque no podés volver. Sí, exactamente, no se puede volver, y la persona tiene que saber las condiciones en las cuales va a estar, y no solamente saberlo de palabras, sino comprenderlo. Claro.
Y después el riesgo también, ¿no? De algún modo, pero ¿tienen alguna forma de ustedes de avisar si ante cualquier, no sé, eventualidad complicada? Y generalmente, no, o sea, lo que nosotros tenemos es una... Bueno, ahora tenemos internet, pongámosle, pero tenemos una radio. Todos los años siempre hemos tenido radio, ponemos una antena y nos comunicamos por radio con la base Manambio, que es el nodo logístico. Entonces todos los días le avisan que estamos bien y hablamos mañana. Claro. Y si por algún motivo no nos comunicamos, intentan ir a buscar si el clima lo permite. Claro. Pero bueno, es un trabajo, bueno, para quien está escuchando, también es importante, me parece, también comprender que, bueno, nosotros vemos los resultados del trabajo de ustedes, ¿no? Pero que esto lleva un montón de esfuerzo, de preparación, y que por ahí es fantástico los 2 primeros días que estás en la Antártida. Después hay que aguantarlo el mes entero. Es decir, ¿por qué estoy yo acá? Bueno, es muy importante, y bueno, y entender eso, que quizás de todas esas veces que fuiste, bueno, hay algunas cosas que fueron importantes y otras solo fue aprendizaje de hacer el trabajo, ¿no? Sí, y es importante entender cómo todo funciona, cómo las personas van concatenando sus carreras. Una persona forma a otra, esa forma a otra, esa la lleva al campo, esa le muestra las localidades y la otra le muestra a la otra, y así sucesivamente, para que todo ese conocimiento no se pierda. Claro. Porque si eso se corta, hay que empezar de nuevo. Claro, por eso a veces cuando decimos, bueno, ¿por qué no hay que desfinanciar el sistema? Porque es importante que los becarios no se vayan, que los docentes y los investigadores tengan un salario acorde al trabajo. Bueno, es poder sostener esto que es esto que vos decís. Bueno, llegamos ahí porque estaba toda la Patagonia mapeada. Y se encontró vaca muerta porque también estaba todo mapeado. A veces es para encontrar un fósil y a veces para encontrar una cosa que da recurso económico. Es decir, esto también es el trabajo de nuestros científicos y nuestras científicas. Sí, el trabajo que se ha hecho en toda Argentina, mapeándola desde el punto de vista geológico, y muchas veces en las condiciones que se hizo desde fines del siglo XIX y toda la primera parte del siglo XX. Eso lo hicieron caminando a la Patagonia con una mula. Claro. O sea, es realmente increíble que tengamos mapas geológicos de Argentina. Inclusive hay mapeos geológicos de todo el sector antártico argentino también. O sea, uno está a veces acostumbrado a decir, bueno, ¿cómo esto no puede estar? No en todos los países hay un conocimiento tan profundo de las cuestiones geológicas, por ejemplo. Claro, y nosotros lo tenemos. Sí, nosotros lo tenemos. Claro. Estamos muy acostumbrados a que en Argentina hay muchas cosas que no nos damos cuenta que en otros lados no están. Claro. Bueno, esta es la intención de ADN Ciencia, entonces que también nuestra audiencia pueda valorar estas cosas que hacen quienes se dedican a la ciencia. Como José O'Gorman, que ha venido aquí a charlar con nosotros y a contarnos sus aciertos y todo el esfuerzo que se hace para llegar a eso. Bueno, ¿hay algo que quedó por decir o que quisieras, no sé? No, agradecer la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en ADN Ciencia. Transmite LR11, Radio Universidad de La Plata, pionera, pública y cultural. Mazamorra, tartas y empanadas elaboradas con productos de la mejor calidad. Mazamorra, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Imposible resistirte. Locros, guisos y cazuelas, preparados por María, con sus recetas únicas y tradicionales. Mazamorra, sabores de la tierra. Todo fresco para consumir en el día o para frizar. Porciones abundantes. Excelentes precios. Envío sin cargo. En La Plata, Gonet y Citibel. Encontranos en Instagram como Mazamorra_La Plata. Mercado Popular La Veredita. Artesanías, venta de alimentos, productos textiles y muchas cosas más. Del productor al consumidor. Este año cumplimos 10 años y queremos compartirlo con todas y todos. Acércate y apoyá la producción local, la economía popular, social y solidaria y el consumo responsable. Todos los días martes y jueves de 9:30 a 14:30 en calle 10 y 63. Facultad de Trabajo Social. También nos encontrás los lunes de 10 a 15 horas en la CTA 6 entre 46 y 47. Somos
Somos Aruna, la red de radios más federal. Voces universitarias que suenan a lo largo y ancho de toda la Argentina. Somos los medios públicos de cada universidad y estamos en todas partes. Aruna, red de emisoras del Consejo Interuniversitario Nacional. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Verdura fresca y agroecológica del cordón hortícola platense directo a tu mesa. Miel pura, huevos de campo, quesos artesanales y más de 200 productos en La Justa. La comercializadora de la Universidad Nacional de La Plata. Entrá a lajustaunlp.com.ar. Hacé tu pedido y retíralo en cualquiera de nuestros 15 nodos repartidos por la ciudad y alrededores, aprovechando el 40% de descuento con cuenta DNI. También nos encontrás en las ferias de la universidad, los miércoles en agronomía y los viernes en ingeniería, de 9 a 14 horas. O en nuestros 2 puntos fijos ubicados en la Facultad de Veterinaria y en Trabajo Social. Apostá a este circuito solidario, sin intermediarios, y conseguí alimentos de calidad a precio justo. Apostá a La Justa. Estamos en todas las redes: YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Búscanos. Somos Radio U La Plata. Somos la radio de la Universidad Pública. Te estamos contando qué hacen las y los científicos argentinos. ADN Ciencia. Conducción: Gustavo Vázquez y Cristina Pauli. Producción: Gabriel Di Battista. Edición: Diego Carrera. Locución artística: Pablo Dupuy. Nos une la pasión por comunicar la ciencia. Por eso, en nuestro programa, compartimos ideas y proyectos sonoros de otras universidades. Los mosquitos tienen nariz, Correo. Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños. ¡Que nos hacemos todos y todos! Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás. ¿Qué olor es ese? No me doy cuenta. ¿Cuál es tu olor favorito? A mí me encanta el olor de lluvia, de tierra mojada. A mí un aroma que me gusta mucho es el del perfume en los pañuelos de cuello. Me hace acordar mucho cuando era chica y jugaba con los pañuelos de mis abuelas y siempre tenía el perfume de ellas. Me resulta muy rico cuando preparan café y se vuelve ese olor dulce y rico que queda en el aire. En las viejas panaderías, la que estaba cerca de casa, que me mandaban a comprar el pan. El perfume de jazmín que tengo. ¿Y cuál es el olor que menos te gusta? El más feo. Y un olor que no me gusta es el olor a humedad. Podría ser las veces que cocinan brócoli y ese olor horrendo que queda en el aire, eso no me gusta. Es el olor a papa de la zapatilla de papá. ¿Qué fue eso? Un mosquito. Los odio. Vení que te pongo repelente. Pero no me gusta el olor a repelente. Yo amo el olor a repelente. Me encanta. Y a propósito, los mosquitos tienen nariz. La verdad que no tienen una nariz como la nuestra, porque los mosquitos y nosotros no estamos emparentados. Somos más parientes, por ejemplo, de los monos, de los chimpancés, de los gorilas. Yo soy Néstor Centeno, soy profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabajo en el Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense.
Los mosquitos son invertebrados, insectos, están dentro del grupo de los artrópodos, que están muy alejados de nosotros en términos de evolución, es decir, hace muchos millones de años que los antecesores de los mosquitos y de nosotros fueron por caminos separados. Sin embargo, no tienen nariz, pero tienen algo parecido. En ese pico y en sus antenas tienen algunas células que son detectoras de sustancias químicas, son quimioceptores, así se llaman, que son capaces de oler o de detectar distintas sustancias que están en el ambiente, sobre todo en el aire, que están en el aire, mezcladas, que nosotros por ahí no las percibimos, pero ellos sí. Por ejemplo, ¿no?, la hembra de los mosquitos puede detectar el dióxido de carbono que eliminamos cuando respiramos, sobre todo cuando soltamos el aire, expiramos. Allí va mezclado dióxido de carbono y las hembras entonces pueden detectar esa sustancia, acercarse a donde se está emitiendo la sustancia, que es una persona u otro animal, y posarse para poder picarlo y así obtener sangre. En el episodio de hoy participó Néstor Centeno. ¡Gracias, Néstor! Quien desde el Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense de la UNQ trabaja con insectos, especialmente moscas, para entender la ecología y hacer ciencias forenses, algo que sirve, por ejemplo, para resolver crímenes. Antes de despedirlo, le preguntamos si él tiene más preguntas para compartir sobre los mosquitos. La pregunta sería: ¿todos los mosquitos chupan sangre? ¿Y para qué lo hacen? Era más blanda que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida será ayer, que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado cobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda,
canción de esquina. Con un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Sin luz. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Y Paula Bergero se da el gusto de contarlo por ADN Ciencia. Bueno, y la tenemos a Paula con toda la energía para contarnos las investigaciones en las que está la agencia Investiga de la Universidad de La Plata, que llega a todos lados a través de ADN Ciencia. Buenas noches, ¿cómo estás, Cris? Muy bien, muy bien. Acá contenta de recibirte. Contenta por el resultado del partido también, me imagino. Sí, bueno, no te olvides que este programa hoy lo estamos haciendo aquí en la Universidad de La Plata, pero dentro de unos días en algunas otras radios sale diferido. Bueno, no importa, porque yo estoy con la Celeste y Blanca y el primer tema del que les quiero hablar esta noche es el surgimiento de la identidad nacional. Uh-huh. ¿Cuándo es que nos empezamos a sentir como patria? Esa pregunta tiene una respuesta que no nos va a sorprender, porque todos lo aprendimos en la escuela y tiene que ver con las invasiones inglesas. Y esto que les voy a contar es una nota del profesor Guillermo Moreno, que es profesor de ciencias en la Facultad de Ciencias Jurídicas de Historia Constitucional. Y él estuvo haciendo una relectura de las invasiones inglesas como punto central en la generación de una identidad nacional. Para eso él se remonta a 1906, en junio de 1906, cuando se avisa al virrey Sobremonte que se estaban acercando unos barcos de bandera inglesa con la intención de tomar Buenos Aires. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, Sobremonte no hizo absolutamente nada para proteger a esa ciudad de Buenos Aires, esa ciudad colonial de Buenos Aires, que estaba como organizada alrededor del puerto, con calles de barro. Y efectivamente la ciudad fue tomada por los ingleses, que llegaron a poner su bandera en la plaza, en lo que era la plaza, ahora es la Plaza de Mayo, ¿no? Y bueno, ante la inacción de las autoridades, Sobremonte se rajó para Córdoba. Fue que los vecinos decidieron armarse para defender su territorio, su lugar. Así es que se armaron y recuperaron la ciudad, hubo una reconquista. Los ingleses se retiraron hasta el año siguiente, ¿no? En que volvieron a tratar de tomar la ciudad vía Quilmes y bueno, en Fuerte Barragán, y nuevamente un poco dirigidos por Liniers, es que los vecinos deciden armarse con lo que tenían, con palos, aquella historia que nos contaron de los vecinos subidos a las terrazas. El aceite caliente. En realidad, según la nota, el artículo de Guillermo Moreno y la nota que salió en Investigar, era agua más bien, pero bueno, agua caliente, agua hirviendo,
y todo aquello que pudiera servir como objeto contundente. Bueno, en aquella batalla de recuperación, de defensa de la ciudad, hubieron 200 bajas, pero se logró detener la avanzada de los ingleses. Y más allá de la anécdota, lo que plantea Guillermo Moreno es que en ese momento es que el pueblo se constituye como un actor político, y en esa participación es que siente tiene un sentimiento de patria, ¿no? de localidad y de empoderamiento. Y entonces él plantea que en esta gesta es que 10 años después desembocamos en la Revolución de Mayo, ¿no? Claro. Es interesante, además hace una valoración de las mujeres que tuvieron que ver en aquella historia, sobre todo la figura de Manuela Pedraza, la tucumanesa, que combatió ahí con armas, ¿no? Junto a su marido, pero también aquellas otras sin nombre y apellido que estuvieron en las terrazas arrojando agua caliente y objetos contundentes, y aquellas otras que se hicieron cargo de los heridos, ¿no? de los que quedaron. Así que bueno, ahí tenemos entonces esta celeste y blanca que abrazamos no solamente los mundiales, este sentimiento de nación que fue, bueno, precursor, obviamente, de la creación de la República Argentina. Claro. Y acá meto un bocadito de una recomendación cultural a propósito de las invasiones inglesas. Hace poquito vi un espectáculo, una especie de comedia musical que hace Elena Roger, que se llama Invasiones, y que es el relato de las invasiones inglesas, pero todo con música y sobre letras de Charly García. Ah, mira. Es realmente un espectáculo. Si lo pueden ver, si lo vi en el Teatro San Martín en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si llega a algún lugar de alguna ciudad de las que nos están escuchando, no se lo pierdan porque vale la pena, y es un relato muy interesante, y todo en base a letras de Charly García que están acomodadas con un trabajo muy importante del autor, así que altamente recomendable. Bueno, vale. Y bueno, en estos tiempos, ¿no? Que se habla tanto de la patria y hay se siente tan amenazada también, y hay, bueno, muchos sucesos, ¿no? Que tienen que ver con potencias extranjeras, con la venta de empresas nacionales, de las tierras, etcétera. Bueno, está bueno reconocer, ¿no? Los orígenes, y bueno, saber que una de las cosas que se estudia en esta universidad también tiene que ver con nuestra historia. Cuando vemos que se sube la bandera de Estados Unidos al monumento a la bandera, bueno, es interesante pensar las invasiones inglesas. Es interesante, sí, recordar que alguna vez fuimos colonia y no queremos volver a ser. Bueno, para eso un poco sirven las ciencias sociales, ¿no? Las investigaciones en las ciencias sociales. Pero ¿sabes qué, Cristina? Estoy agotada, estoy cansada, no doy más. Y eso que me pasa a mí, seguramente les pasa a muchas personas que están escuchando, seguro que te pasa a vos también. Totalmente. Y tiene que ver con una nota que salió también en Investiga, que habla sobre la diferencia entre el cansancio y el agotamiento. Ajá. ¿Sabes cuál es? No, a ver. Bueno, el cansancio es un límite natural que nos pone el cuerpo. Es natural sentir cansancio, y es una señal, es un aviso de que tenemos que parar. Entonces uno está cansado, para, y el cansancio desaparece. Pero el agotamiento es otra cosa, tiene otra lógica. El agotamiento llega cuando no hay ese límite, cuando no hay esa pausa. Y es uno de los males de estos tiempos, y está ligado sobre todo a dos fenómenos. Uno es los cambios en el ambiente laboral, de la mano de los celulares y de las computadoras, que hace que estemos casi todo el tiempo disponibles, que estemos en el gimnasio contestando un mensaje, que estemos mandando mails,
que podamos tener otras actividades laborales o comerciales desde plataformas, desde el celular, y eso nos genera una disponibilidad constante que hace que nuestra cabeza no corta, que la cabeza no pare. Aunque yo diga, bueno, ahora voy a cenar y después les mando el mail, pero sigo pensando mientras como en lo que tengo que contestar. Claro, ya entonces, no hay. No es que yo llegué a mi casa, corté con el trabajo y me puse a ver, bueno, qué comemos y qué les pasó al resto de la familia mientras cenamos, sino que estoy y qué le voy a contestar a la directora de no sé qué que me dijo que sí. No sé, bueno. Y agarramos el teléfono antes de levantarnos de la cama y es lo último que vemos a la noche. Así que sí, eso genera que el límite del tiempo libre y lo laboral sea cada vez más difuso. Pero el problema no termina ahí, porque este problema de desconexión y de exigencia también impacta en el tiempo libre y en el tiempo recreativo y en las nuevas maneras de relacionarnos. Porque casi, dicen los especialistas, ¿no? Este caso es un estudio de la Facultad de Psicología, que hay como un mandato de ser muy efectivo en el uso del tiempo libre, de hacer cada vez más cosas y de estar muy conectado con otras personas, pero a través de los dispositivos. Y todos estos fenómenos impactan no solamente en las personas adultas que trabajan, sino por estos motivos que tienen que ver con lo social, también en adolescentes. Es algo que se está viendo mucho en adolescentes que sienten ese agotamiento porque no logran momentos de desconexión real, porque no alcanza con dormir entre 7 y 9 horas, sino que se necesita poder desconectar también durante el día. Claro, y el hecho de poner la atención, hablando, hoy mencionabas el tema del partido, del Mundial, y vi notas que hacían con adolescentes mirando el Mundial, en donde los pibes no pueden dejar de mirar el celular, o porque están haciendo un prode, o por esto o por el otro, pero no miran el partido, o miran un pedacito de partido y mucho más tiempo el celular. Sí, o más de una cosa, a veces están con la televisión mirando, no sé, una serie, pero también el celular a la vez. No, es como... Y el poder de concentración, bueno, se complica. Sí, y todas estas cosas entonces, según los especialistas, terminan pasando factura en el cuerpo. Entonces, cada vez más hay problemas de sueño, problemas de salud mental, problemas de soledad y de depresión, problemas de adicciones, de juego, de consumo. Así que bueno, tenemos ahí un problema y nadie está exento, ¿no? Y principalmente afecta a los más jóvenes. Y afecta también a los más jóvenes y en ese caso también altera el desarrollo, ¿no? Porque hay hormonas que se generan durante la noche cuando no estamos expuestos a la luz de una pantalla todo el tiempo, ¿no? Por eso hay recomendaciones de no exponer a los niños a muchas horas de pantalla, especialmente después de las 9 de la noche, para que tengan generen la hormona del crecimiento que se produce en horas nocturnas y de oscuridad. Claro, sí, que no es lo mismo dormir a la mañana hasta tarde que dormir de noche. Y como siempre, estas cosas no impactan de la misma manera en todos los grupos y adivina quiénes son las personas más afectadas. Las mujeres. Pasó algo muy curioso cuando salió la nota, salió también en las redes sociales y todos los comentarios que había eran de mujeres diciendo sí me pasa, sí, esto es así. Y bueno, en el caso de las mujeres se suma toda la exigencia relacionada como siempre con los cuidados, tareas de cuidado de los más chicos, de los más grandes de la casa, que están desigualmente repartidas. Claro. Así que bueno, nos deja, por supuesto, no hay una receta, no hay una solución, depende, por ahora depende de cada uno, pero es algo de tener en cuenta. Sí, pero es interesante que desde la investigación, digamos que los profesionales de la psicología, que abordan estas temáticas, se dediquen a investigar y a tirarnos un poco de luz sobre eso, porque son cosas que las necesitamos para decir, cómo pensamos nuestra vida en algún momento. Así que es muy interesante saber, y me imagino que de las 3 cosas que contaste debe haber gente que dice, pero ¿y cómo me hago de eso? ¿Le podemos recordar cómo encontrar las notas? Las notas están en UNLP Investiga,
unlpinvestiga.edu.ar. Pueden entrar por la página de la UNLP, ahí la van a encontrar, y también hay redes sociales, Facebook, Instagram y X. Bueno, y allí se pueden encontrar con esto que Paula siempre viene y nos adelanta todo el material, pero para abrir un poco el abanico y seguramente si quieren profundizar un poco más pueden meterse en la página y entonces profundizar acerca de estos temas. Muchas gracias, Paula, por venir siempre con la información fresquita aquí. Un placer. Y nosotros vamos emprendiendo la retirada sin antes saludar a quienes hacen posible que el programa salga al aire, a Gabriel Di Battista, nuestro productor general, que hace que todas las notas estén en tiempo y forma y todo esté listo. También a Daniel Curbeto, que nos pone al aire, y en él saludamos a los operadores y operadoras de cada una de las radios que retransmiten ADN Ciencia. También porque Gustavo Vázquez hace este programa, que ahora está con otras actividades, pero que lo tenemos también presente, y también porque Liz Valdés nos está comunicando a través de las redes, y Alfredo Tangorra hace la locución de los textos que necesitamos. También agradecemos en el programa de hoy a la gente de la Universidad de Quilmes, que hemos pasado sus micros de las preguntas de los niños que han escuchado en el programa, así que también agradecemos ese contacto que tenemos con ellos. Si quieren volver a escuchar algo de lo que pasó aquí en ADN Ciencia, están nuestras redes, está nuestra página adnciencia.com.ar y nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en X y en Facebook. Nos volvemos a encontrar la semana próxima para hacer un nuevo programa sobre ciencia. ADN Ciencia se reserva algunas temáticas para profundizar la próxima semana. Te invitamos a que nos sigas escuchando en este mismo horario por la misma frecuencia. ADN Ciencia. Radio Universidad de La Plata, AM 1390. Servicio informativo. Hora 21, temperatura en La Plata 11 grados 4 décimas, humedad 73%. Miles de bonaerenses salieron a celebrar la clasificación a cuartos de final